de clausura, a la clausura de la temporada, ¿no? Muy buenas tardes a todos los socios, amigos y amigas que nos habéis elegido para pasar esta tarde del martes 16 de junio y a quienes damos ya nuestra bienvenida al acto de clausura de nuestra temporada del Foro de Historia aquí en el Ateneo Escurialense Online. Como sabéis, el Monasterio del Escorial, dedicado a San Lorenzo, es un templo solar. Los rayos del sol en su festividad del 10 de agosto la iluminan frontalmente y ese día es el solsticio de la canícula y es por tanto también el símbolo de un imperio donde nunca se ponía el sol. Felipe II además hizo del Escorial el centro alquímico más importante de Europa, donde se ensayaron las más avanzadas teorías de algo que nos puso en el lugar cumbre de la ciencia mundial. Básicamente, la alquimia, ciencia del siglo XVI, trata de transformar el plomo en oro, buscar la piedra filosofal, la eternidad, etc. Y precisamente para poner un magnífico broche de oro a nuestra temporada de historia, esta tarde nuestra coordinadora del Ateneo, Pilar, nos propone aquí un gran tema como es la alquimia y el Escorial de Felipe II, de la mano del ponente Carlos Zarco, a quien ella nos presentará y nos hablará de su currículum. Así pues, le cedo ya la palabra a Pilar, nuestra coordinadora de historia. Cuando quieras, Pilar. Muchas gracias, Mercedes. Y no sabéis la alegría que tengo de que nuestro amigo mío, amigo de mi familia, Carlos Zarco, nos vaya a hablar de este tema tan interesante. Carlos, además de ser amigo, pues desde... He encontrado esto en la web. Perdón, que se me ha pasado el teléfono. Perdón. Bueno, es amigo nuestro, pues casi los años que lleva la tertulia, o más, no lo sé. El caso es que siempre nos ha ayudado cuando he tenido que pedirle un favor de hacer una charla. Aquí estaba Carlos para hablarnos y siempre, casi siempre, del tema del Escorial, de San Lorenzo del Escorial. Ha sido estupendo siempre, y la última conferencia que nos dio fue sobre los relicarios del Escorial. Y bueno, fue increíble. Ahora nos va a hablar de la alquimia y el Escorial de Felipe II. Este tema, una de las charlas que se dio de ciencia y tecnología, que hablaban de la química, en fin, de la alquimia, y hablaron de que Felipe II era un gran amante de la alquimia. Y yo enseguida pensé, este tema hay que hablar de él. ¿A quién voy a buscar? A Carlos Zarco. Así que aquí nos tiene para hablar de la alquimia y el Escorial de Felipe II. Carlos, bachillerato en Salamanca y Real Colegio Alfonso XII, licenciado en Derecho en la UCM, trabaja en el Patrimonio Nacional desde 1981, Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, sindicalista desde 1990, CSIF, concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial desde el 2011-2018. Y con esto, pues para ya no marear más la perdiz, creo que lo importante es que Carlos empiece a darnos su charla, que es el protagonista. Así que ya sabes, Carlos, empieza cuando quieras. Bueno, gracias Pilar, gracias a todos por haberme invitado y sobre todo lo de protagonista vamos a dejárselo pues casi a Felipe II, al monasterio y a la alquimia, que será una cosa que nos gustará ver a todos. No soy un profundo conocedor de la alquimia. He vivido cursos especializados en el Colegio María Cristina y algunos de los frailes de la universidad
son auténticos especialistas en este tema y pueden profundizar mucho más en lo que realmente podría ser la alquimia. Pero yo voy a hablaros de lo que yo conozco, de lo que yo he visto y de lo que he leído. Por supuesto, claro, me ha tocado parar un poquito y ponerme a leer sobre el tema. No era suficiente con lo que yo podía entender, sí en lo que había conocido, pero lo que más me ha gustado es que Pilar, que tú me invitases a esto y ahora cuando estábamos recluidos por el coronavirus, porque me ha dado tiempo a leer muchas cosas y verlas. Me he tirado 2 meses encerrado en casa, 2 meses sin pisar el monasterio. Para mí eso es un sufrimiento importante. Yo no sé cuándo me jubile y cómo lo voy a llevar. Y casi después de 40 años, ya os dije que yo empecé a trabajar en el monasterio del Escorial en 1981 y por lo tanto me he dado paseos solitarios, paseos con vosotros, con Pilar, con su marido, con muchísimos amigos y también con otros que no son tan amigos, pero lo importante es poder pasear sin duda por el monasterio del Escorial. Esto me ha dado tiempo a ver pues las cubiertas de pizarra y plomo, las escaleras, las cantinas, las cisternas, las conducciones, los desagües, etcétera, etcétera. Y cuando me he puesto a hacer este pequeño comentario, que es lo que voy a hacer más que una conferencia, sobre la alquimia, pues empezamos con esa portada que os he traído, que muchos, para quienes habéis ya profundizado un poquito en el Escorial, pues veis ese gran tesoro que fue en el siglo XVI, que tenéis ahí, y que es ese destilador de esencias. No sé si lo podéis ver en pantalla o no, lo veis ahora, ¿no? Que era lo que No, era la ahora mismo portada. no, Carlos. ¿No lo veis? No, es que has cambiado la pantalla. Vuelve Sí, atrás pero al PowerPoint. bueno, pues quería que vieseis lo que era la portada de la conferencia, Sí. sobre todo Ha para que salido un vieseis momento que se ha ido. Deja de ese, compartir y ese. vuelves a compartir otra vez. Bueno, Arriba, botón bueno, rojo. es igual, estáis viendo ahora otro, ¿no? Pero supongo que algo veréis o no veis nada. No, Nada. estamos viendo la bandeja de entrada del Outlook. Vale. Bueno, pues nada, seguiré comentando y en algún momento saldrá, ¿eh? Y nos dará tiempo a verlo todo más o menos. Bueno, como os decía, hemos hablado con Pilar y con otros amigos, pues siempre de lo divino y de lo humano, pero sobre todo de esta obra, de todos sus autores. Y cuando digo autores me refiero a los reyes, a los obreros, a los arquitectos, a los destajeros, a aparejadores, bueno, incluso a los frailes y algún pecador que también andará por ahí para hablar del tema. Y como os decía, me gusta que hubiese escogido precisamente este momento, si no déjalo, y porque este momento se podía ver el Escorial desde esta parte del Escorial desde 2 puntos de vista distintos. Yo me preguntaba, digo, Pilar querrá saber esto porque tiene algún afán de poder descubrir la parte de Harry Potter que tenemos todos un poquito y ver que si eso eran los alquimistas que esperábamos, o bien si era en realidad el ver que en ese centro alquímico del Escorial se podía haber estudiado soluciones para estos problemas, porque claro, la alquimia que ahora explicaremos se puede ver de varias vertientes, pero sin duda alguna la más importante, que será la médica, eh, quedaría un poco tapada por la que nos llama más la atención. Como decía yo, más Harry Potter era en convertir el plomo en oro, como hemos oído decir en la presentación final. Y eso es lo que nos va a dar. Bueno, pero vamos a concentrarnos porque de todo hay que hablar un poco y así podemos dejar contentos a los que quieren ver una cosa, la parte de Harry Potter, o los que quieren ver la parte real, la parte alquímica, la parte química, la parte médica de lo que
lo que fue esta zona no del monasterio, porque queda un poco fuera, pero sí de lo que se está trabajando realmente en el Escorial, que en un principio sí que estuvo dentro del monasterio, como luego veréis, pero que llega un momento que se hace una parte específica para él. Nos concentramos en el tema. Vamos a ver. ¿Podemos decir algo de la alquimia que tenga alguna relación con el Escorial y con Felipe II? Bueno, la respuesta es muy fácil. Pues claro que sí, se ha escrito bastante sobre el tema y por tanto podemos abordarlo de distintos puntos de vista. Los detractores, los defensores, los críticos, los descreídos, los amantes del tema, todos en general. Pero estas cosas lo que nunca dejan a nadie, igual que todo lo de Felipe II que hemos hablado, siempre es de que no deja a nadie indiferente. Y vamos a ver, fundamentalmente, por la opinión que tenía Felipe II por la alquimia. Hay un autor que, si alguien ha estudiado un poquito a Felipe II, Miguel Ángel seguramente lo conoce, es a George Kubler, es un autor que escribió un libro titulado La obra del Escorial, dedicada casi específicamente a la arquitectura. Quien quiera conocer, desde luego arquitectónicamente el Escorial, es un libro a consultar. Y nos habla de la existencia de un legajo sin numerar en el que nos viene a mostrar la opinión tanto del rey Felipe II como de su arquitecto Juan de Herrera sobre el tema de la alquimia. Así que nos ponemos en voz de Juan de Herrera y a 25 de julio de 1572 Juan de Herrera decía: aunque tengo estas cosas de la alquimia por burla y sé las muchas que se han hecho a los que se han hecho crédito y dinero, me ha parecido todavía enviar a vuestra majestad de estos memoriales de un Juan Fernández, vecino de aquí. A partir de ahí le empieza a contar una historia de este Juan Fernández que transmutaba los metales en oro. Después de hablarle un rato en ese memorando, Felipe II le contesta como contestaba siempre en sus papeles, en los márgenes de la carta que le habían escrito, y es la que llega después al Escorial. Dice: aunque me dieron ya es Felipe II, aunque me dieron este memorial ayer saliendo de la capilla, me pareció que muy bien podía juntarse con los demás. Eso quiere decir que no le corría mucha prisa. Y yo lo tengo y lo he tenido siempre por burla. Ahí tenemos la opinión de Felipe II. ¿Qué podemos sacar de esta opinión? Que nos parecería que estos dos, lo de la alquimia, pues no les parecía algo demasiado interesante. Y dice, bueno, primero, sacamos que el tema es suficientemente importante como para que Juan de Herrera se dirija a Felipe II y le escriba una carta hablándole de un tío que está haciendo o transmutando el oro el plomo en oro. Segundo, que el tema, los dos hacen burla de él, pero sin duda alguna lo dicen por lo bajini, no se implican demasiado en el asunto y simplemente hacen un comentario sobre el tema. Y tercero, es que dejan el tema ahí para seguir hablando más adelante, porque el tema veremos que en el Escorial y en lo que está haciendo Herrera tiene su importancia. Y sin duda le han dado muchas vueltas al tema, ¿eh? Los dos ya habían tocado el tema anteriormente. Y habían tenido fracasos ambos, porque luego Herrera es de ese círculo alquímico en el que se va a encontrar ciertos personajes del Escorial, relacionados con el Escorial. Y habían tenido, como os digo, fracasos más o menos estrepitosos sobre la transmutación de los metales fundamentalmente. Bueno, aparte de las instalaciones alquímicas, de las que ya hablaremos más adelante, podemos encontrar incluso cartas de pago por estas razones alquímicas, y así podemos hablar, por ejemplo, del abono por parte del pagador real de 14.000 ducados para, entre otras cosas, destilación de las aguas de la botica, de la que nos hace referencia de nuevo Kubler entre las cuentas del monasterio, lo que demuestra que era algo habitual. Estamos hablando, para que os hagáis una idea, del 21 de julio de 1589. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que ese centro alquímico, una de las funciones fundamentales era la destilación de aguas de botica, que así lo llamaban.
se hicieron en otros sitios de España y se estaban haciendo por toda Europa. Era importante tener ese agua que estuviese suficientemente destilada para luego mezclar en esa destilación los productos que querían elaborar. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la alquimia? Para que no digamos luego que es algo raro, ¿eh? En la guía de química nos dice que esta comenzó a desarrollarse alrededor del siglo III a.C. en la región de Alejandría y que prácticamente se extinguió a finales del siglo XVII. Es verdad que hay alquimistas actuales y hay gente que ha seguido trabajando, pero tratado como una ciencia o una pseudociencia, se puede decir exclusivamente ya hasta finalizado el siglo XVII, principios del XVIII. ¿Y qué es la alquimia? Bueno, la alquimia, su existencia se debe a una mezcla de tres corrientes. Tiene a la filosofía griega, al misticismo oriental y la tecnología egipcia. Una mezcla de esas tres cosas es lo que nos viene a dar lo que es la alquimia. Los alquimistas trabajaban fundamentalmente dos vertientes, que es lo que os he querido contar antes. En el reino mineral lo utilizan para la transmutación de los minerales vulgares en oro o plata. Y en el reino animal y vegetal para curar enfermedades y prolongar la vida. Fueron de una importancia vital para esta ciencia o pseudociencia, como os decía antes, la aportación de Paracelso. Paracelso es un alquimista, médico y astrólogo suizo que vive entre 1493 y 1541 y que está educado en las universidades de Viena, Ferrara, Bolonia y Basilea. Fue un auténtico referente para todos los alquimistas y médicos posteriores. Cuando un alquimista habla de su origen, fijaros que he hablado del siglo III antes de Cristo y estamos hablando de 1541, el año de su muerte. ¿Hasta qué momento llegamos a tener una figura de una importancia tan grande como Paracelso? Porque la figura fundamental está basada en la medicina. Hasta entonces ha sido otra cosa, pero sí que han existido como tal entre los árabes, entre los griegos, entre los romanos, siempre este tipo de cosas. No hay duda de la importancia de la representación de la segunda corriente, que es la corriente que nos habla de la medicina. Pero ¿y de la primera? Ahí tenéis a Paracelso. ¿Lo veis ahora o seguís sin poder ver el que os he pasado? No, estamos viendo el monasterio, Carlos. ¿Estáis viendo el monasterio ahora? Sí, la fachada del estanque. Ah, la fachada del estanque. A lo mejor, bueno, ya lo veréis, es un grabado que os he puesto en el 16, a lo mejor es que tarda en salir, y que veréis arriba Paracelso. Ese Paracelso lo he sacado de algunos libros, luego os hablaré, porque en el Escorial hay infinidad de libros de los que vamos a hablar más adelante. Dice, así los alquimistas o químicos de la época aislaron, para daros una imagen de lo que está siendo la alquimia, aislaron 4 elementos de fundamental importancia. Hacia el año 1200 después de Cristo, estos comienzan a aislar el zinc. El arsénico hacia 1250 después de Cristo. El bismuto hacia el 1500, ya nos vamos acercando a la época de Felipe II, y el fósforo, de una importancia tan grande para la guerra, ya es un poco más tardío, en 1669. Pero no quiere decir que antes no hubiese alquimistas de importancia. Si tenemos a Calímaco, que fue un alquimista sirio, que descubrió el fuego griego allá por el 670 después de Cristo. Por tanto, la alquimia, como término etimológico, viene del vocablo árabe algimia, pero este vocablo también podríamos referirlo desde la perspectiva griega por el gemeia griego, que significa mezcla de líquidos. No obstante, otra parte de, porque nadie se pone de acuerdo de dónde viene realmente la palabra alquimia, viene del quemé egipcio, que también hace referencia a la mezcla de líquidos. Bueno, esta pequeña introducción para poneros un poquito en la línea de lo que es la alquimia. Si veis que os aburro mucho, me dicen más deprisa, más despacio, lo que queráis vosotros.
esta pequeña introducción, como decía, nos sirve para saber mínimamente de qué estamos hablando. Pero lo que necesitamos es quizás sea un poco de Harry Potter para hacerlo un poquito más divertido, porque si no se hace un poco espeso. Esos señores con grandes togas y cucuruchos en la cabeza y sobre todo humo. Hay que hacer siempre humo, mucho humo. Cuando veáis en el monasterio, siempre mirad a los tejados, esos tejados flamencos con pizarra, y fijaros en las chimeneas. Las chimeneas son fundamentales en el monasterio. Nadie mira arriba. Pero si veis los grupos de chimeneas, cuando veis un grupo de chimeneas, que son 4 chimeneas unidas, eso quiere decir que hay algo importante. Ahí está. O una cocina muy importante, o una salida de humos para un aparato alquímico como estos. Luego vamos a ir a la casa de la botica, pero cuando paséis por la lonja, mirad hacia la torre de la botica, que ya sabéis que es la que está, si miráis al monasterio de frente, desde el patio hacia el patio de Reyes, a la derecha, la que está a la derecha, en la parte del convento, esa es la torre de la botica. Y a continuación tendríais la casa de la botica. Eso que hay entrando para el jardín de los frailes, ahí a la derecha, ese pequeño patio, eso es la casa de la botica. Pero fijaros fundamentalmente desde lejos en sus chimeneas, veréis que son diferentes a las de las demás. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaban estos aparatos alquímicos que, claro, tenían que echar el humo por algún lado. Y fijaros en estas chimeneas que son especiales y diferentes a las demás. Bueno, Harry Potter y toda esta historia de que hemos hablado hacen una mezcla de esoterismo, magia, alquimia, y fijaros que esto ha conseguido pues varios premios Oscar y seguramente ha dado muchísimo más dinero que lo que le dio a Felipe II el utilizar parte de su oro para conseguir oro en mayor cantidad, porque en realidad no están buscando cómo convertir el plomo directamente en oro sin utilizar oro. Utilizan oro para mezclarlo. Quizás pensamos, es que están rebajando y consiguiendo más o menos, sé lo que están haciendo. Y se necesitaba mucho, como ya os diré. Al final, seguramente los premios Oscar han dado más dinero que lo que Felipe II consiguió invirtiendo bastante dinero. Bien, en aquellos tiempos, como decíamos, parece que Felipe II, su arquitecto Juan de Herrera y una gran parte de la población española creía que la alquimia era cosa de burla. Eso sí, en la parte de convertir los metales en oro o plata. Pero este descreimiento habría que matizarlo. La situación económica de la monarquía hispánica era muy grave, casi tanto como ahora. 4 bancarrotas solo en el reinado de Felipe II. Y claro, podía ser una burla, pero si poniendo un poquito de oro posicionaba flota, tampoco se iba a arriesgar la hacienda real. Y por otra parte, la medicina en el siglo XVI no era la más avanzada de las ciencias. Sabemos que Felipe II estaba muy preocupado por la salud, tanto de su familia como la de la suya propia, y por supuesto la del reino. Había una gran mortalidad infantil. Fijaros la cantidad de hijos que se le murieron a Felipe II. Pues imaginaros en la población que no tenía ni un alquimista ni un médico que echase a la cara y la mortandad era elevadísima. Había muchísimas enfermedades. La peste no había sido erradicada, sino que seguían existiendo brotes, no tanto como la peste de 1300 y pico, pero tuvieron sus alzas y sus subidas y bajadas, que es más o menos lo que dicen que vamos a tener ahora, y esperemos solucionar el problema. Y las heridas de los soldados, que eran de difícil cura, y que es verdad que había mucho más heridos que muertos en principio, pero que casi todos los heridos luego se morían. Y sobre todo, no olvidemos que Felipe II vivió mucho tiempo y que él prefería vivir más que menos, y sobre todo vivir sin dolores. Lo que pretendía era poder mitigar sus dolores suficientemente. Y para todo eso va a utilizar la alquimia. La alquimia y va a empujar a gente a que esto siga adelante. No sé qué estáis viendo en la pantalla ahora mismo. Yo veo la máscara de la peste. ¿No lo veis vosotros? No, tienes que dejar de compartir, volver a dar a compartir y elegir esa
A ver, ¿Qué lo tienes? ¿En un PowerPoint o dónde lo tienes? sí, Sí, pues ahora das compartir otra vez sí, y cuando salga la ahí pantalla lo tenéis. elige. ¿Le tenéis ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Le veis? Bueno, pues ese símbolo que eso lo habréis visto infinidad de veces, ¿eh? Simbolizando pues casi la peste, ¿no? Sí, Eso es casi el año 1400, para que os hagáis una idea, 1300 y pico. Esa máscara que se utiliza en el Carnaval de Venecia, con esa nariz tan larga, bueno, pues lo que tenéis ahí es un médico o un alquimista que va a tratar a un apestado dentro de su casa que ha estado encerrado y que aparentemente o ha muerto o está grave, y entonces así iba vestido. Llevaba una larga sarga con una especie de capucha que le veis ahí que le cubre hasta la cabeza, le tapa la máscara, un gorro que le cubre, ese palo que tenéis a la derecha es para apartarlos y que haya la distancia, esa que decimos del 1,5 metros o 2 metros que necesitamos ahora, y esa nariz de pico, que tenía que ser patos o tenía que ser algo así, no. Esa nariz larga se rellenaba de hierbas. Entonces, con eso intentaban filtrar lo que sería el filtro de nuestra mascarilla, esa es su mascarilla, intentan filtrar que no les alcancen los virus, las bacterias o como quisieran llamarles entonces. Así iba vestido alguien que iba a luchar contra la peste. Así que imaginaros ahora que tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? Estamos hablando de 1400, pues fijaros cómo van ahora. Queda más bonito, más de blanco, más como queráis, pero así es como iban. Y desde luego es muy llamativo, muy llamativo. Bueno, la alquimia también producía aceites, aguas, y que mitigaban y curaban. Y esto es a lo que el rey le dio realmente importancia. Pero ¿de dónde viene este interés? Hemos hablado de la alquimia, de qué es lo que era, pero también vamos a hablar de Felipe II. Y como vamos a hablar de Felipe II, pues tenemos que saber de dónde le viene este interés. No sé si vemos imagen, ¿veis imagen ahora? ¿Veis a Felipe II? Sí, sí, Sí le veis, ¿no? sí. Bueno, pues ese Felipe II, ahí tiene 21 años aproximadamente, es el que podéis ver en el Museo del Prado, pintado por Tiziano, y ahí es donde vais a empezar a ver la influencia. Con esta edad es cuando Felipe II empieza a ver ciertas cosas diferentes. Felipe II se interesa por la naturaleza desde muy joven y es una de las razones que impulsarán su afán no solo por la arquitectura, sino también por las plantas y por los jardines. Los animales, los zoológicos, los primeros zoológicos en Europa. Felipe II es una de las personas que empieza a trabajar en ello. Vamos a ver por primera vez rinocerontes y elefantes y leones en su zoológico de Aranjuez, incluso paseando por el Escorial. El padre Sigüenza nos habla de que nos ha mandado su majestad un elefante y vemos cómo lo pasea. El término que voy a utilizar, que lo utiliza él, es negrito, y con esto no espero que no haya ninguna revuelta en los Estados Unidos en este momento, y pueda utilizar el señor que manejaba el elefante encima y que hizo decir a los frailes que era un animal muy dócil, que entraba en el claustro y paseaba hasta el jardín de los frailes o por el patio de evangelistas, imaginaros. No fue lo mismo cuando trajeron el rinoceronte. Dijo que era tenía un carácter un poquito más vivo, parece ser. Y ahí tenéis un elefante. Ese es un elefante indio, más pequeño, ese que veis. Y ese es un elefante que mandan hasta Viena, desde España, y que algunas, todavía en Europa, en parte de los Alpes, en zonas yendo en dirección a Viena, como os decía, todavía celebran el paso de ese elefante que era un regalo que le había hecho al emperador Maximiliano II, y se recuerda en algunos lugares de montaña todavía el elefante que en el siglo XVI le mandaron al emperador. Eh, Aún así, llegando a Viena, todavía sobrevivió 5 años el elefante y allí estuvo, de los primeros que veían, y sobre todo en esa época en la zona. Bueno, pues, perdona.
os marcaba ese Felipe II que tenéis ahí, porque ese es el Felipe II que va a ir en el felicísimo viaje del príncipe don Felipe, hijo del emperador don Carlos V, y es un libro que nos escribe Juan Cristóbal Calvete de la Estrella, y nos va a narrar un viaje que hace con esa edad el rey Felipe II para conocer los reinos que va a heredar del emperador Carlos V, y comienza en Italia. Allí van a ver en Venecia a Tiziano, que es un pinta para el emperador en ese momento, y que luego va a continuar pintando para el rey Felipe II, porque ya sabéis que Tiziano vivió hasta los 29 años. Entonces, dio mucho de sí su vida, por eso tenemos tantos cuadros en el monasterio de Tiziano, porque Felipe II le encargó una serie de cuadros importantes, muchos de los que veis en el Museo del Prado. Incluso Tiziano intentó presentar la pintura de su hijo, mandando un pequeño cuadro al monasterio del Escorial, que está en la habitación de Felipe II y que le podéis ver cuando se sube desde el Panteón ahora mismo, un pequeño cuadrito que representa un calvario de Cristo. Pero para que os hagáis una idea de la proximidad de Tiziano y del renacimiento ya en sí hacia Felipe II, cuando Felipe II tiene 21 años. Bueno, este viaje duró 4 años, bueno, exactamente entre 1548 y 1551. Recorre Italia, Alemania y los Países Bajos, y nos muestra la influencia que tuvo en su forma de ver el mundo y en sus gustos, entre los que destacamos la influencia flamenca en la arquitectura. Esos tejados que veis ahora de pizarra, eso Felipe II es lo que ve en los Países Bajos y queda absolutamente encantado con ellos. El Escorial es uno de los primeros sitios donde se utiliza, y luego lo podremos ver en otra serie de palacios, como fue el Palacio de Balsaín, que también utilizan la pizarra. Y una influencia importantísima en los jardines flamencos, y en todo el arte renacentista. Y así Felipe II que vemos en este retrato, que hemos dicho que hay en el Museo del Prado, es el mismo que hay en el viaje. Su amor por el arte flamenco le llevará a amar la pintura del Bosco. El Bosco es muy importante, no solo en eso, sino cómo va a influir en esas cosas que pinta, que tienen una relación importante. Bien, si lo veis en pantalla, ahora tenéis ahí la mesa de los pecados capitales, que es la mesa que utilizaba Felipe II en su habitación, que ahora tenéis en el Museo del Prado. Esa es su mesa. Y luego el que tenéis a la derecha es el Jardín de las Delicias. Bueno, os decía, con el Bosco encontramos el traslado a la pintura de símbolos astrológicos, alquímicos y de hechicería. Fijaros en esas cosas, que luego os iré indicando algunas de ellas. Bien, no os he traído el San Juan Bautista del Bosco, que no lo he puesto en el trabajo, pero sí que aparece el carro de Leno. Hoy me he ido a verle, es muy llamativo. El carro de Leno que había en el Escorial, sigue en el Escorial, pero no está expuesto al público. Cuando se hizo la exposición del centenario del Bosco, se retiró. Se hizo un análisis del cuadro, se descubrió que el cuadro era del Bosco cuando lo teníamos por escuela, realizado por flamencos. El estudio se hizo en el Escorial y el cuadro se guardó, y en el Escorial sigue expuesto. Yo creo que al final acabará en el Museo de Colecciones Reales y dejaremos de verlo en el Escorial. O sea que el que tiene el Museo del Prado y el que hay en el Escorial, ambos han sido pintados por el Bosco. El nuestro es un poquitín más pequeño. Bueno, el nuestro, digo, el que tenemos ahora, porque el otro ya estuvo en el Escorial en esa época. Bueno, la mesa de los pecados capitales, como he dicho, que estaba en su habitación, pero es sin duda el Jardín de las Delicias donde la simbología alquímica se destaca. El cuadro tiene escatología, violencia y sexualidad. Fijaros sobre todo en las escenas particulares. Y luego esa finalidad que dice moralizante que tienen todos los cuadros del Bosco, que así no lo viene a explicar el padre Sigüenza, pero nada más, porque no lo explica así, y siempre se ha querido dar una explicación de ese tipo. Por ejemplo, tanto en el que os decía antes, en el San Juan Bautista, o alguna de las figuras que tenéis ahí, veis una especie de esferas en el centro, que es la flor, si lo veis, es la flor de la granada.
es muy llamativo porque la flor de la granada tiene un simbolismo especial. Es una planta con una función simbólica muy antigua. Para unos habla de la muerte, para otros habla de la resurrección, el mito de Perséfone, la castidad, el cantar de Salomón, la multiplicidad, la generosidad. Fijaros que luego lo vamos a ver en unos acercamientos hacia la pintura que os he traído también. Bueno, en palabras del gran alquimista Stanisurs, no sé exactamente cómo se pronuncia, es irlandés y no sé cómo deciroslo porque yo soy de educación francesa, como somos casi todos los bachilleres antiguos, y mi pronunciación en inglés es horrible porque os lo voy a repetir varias veces de este alquimista que es muy interesante. Bien, como os decía, hablaremos más adelante de él. Pues escribió un libro que se titula Toque de Alquimia. El Toque de Alquimia nos dice que los ensayos de alquimia financiados por Felipe II tienen como propósito disponer de dinero para pelear por Dios y contra el diablo. Así que imaginaros qué es lo que pretendía este señor. Era poder sacar oro de la nada, para poder financiar fundamentalmente esto que os estoy diciendo. Porque luego hay una relación importantísima de ese acercamiento de la alquimia más esotérica a la Iglesia Católica con la finalidad de que no sea prohibitiva o que la Iglesia no lo prohíba. Y entonces siempre le dan un sentido religioso. ¿Qué hago? Vamos a ver, quiero solucionar un problema de una enfermedad. Digo las mezclas que tengo que hacer. Le tengo que poner cobre, le tengo que poner no sé qué, un ramillete de romero y no sé qué, no, para curar una enfermedad importante. Digo, con esto se cura y luego pongo la coletilla de si Dios quiere. Con eso he cristianizado ya la fórmula mágica de poder solucionar un problema médico. Juan Esteve de Sagrera, de la Universidad de Barcelona, llega a la conclusión que en el Escorial la alquimia se convirtió en una ciencia que se concede por gracia divina a los hombres justos, piadosos y virtuosos, y que se oculta a los necios, soberbios y viciosos. Cuando hablamos de la influencia de la arquitectura y los jardines que Felipe II había descubierto en este felicísimo viaje del que os he hablado antes, esa influencia recibida de los Países Bajos, donde fue Felipe II señor natural, hizo de él un apasionado de la misma. De ahí el seguimiento de la construcción de los reales sitios. Ya sabéis que los reales sitios Felipe II manda a trabajar en todos, parte que habían construido ya anteriormente, y luego una finalización que hace Felipe II, y hace un seguimiento exhaustivo de cada obra que se va haciendo en los reales sitios y sobre todo la ampliación que hace. Y sobre todo sus jardines, que los jardines van a ser una manifestación fundamental y que influye fundamentalmente en la alquimia, como se estaba diciendo. Bien, si en arquitectura, pues su influencia comienza justo por la utilización de la pizarra, que os decía antes, que es muy frecuente en la arquitectura flamenca, y ya inmediatamente se introduce en la arquitectura española. En los jardines esto es mucho más importante, la influencia flamenca. Los jardines para la alquimia precisa el cultivo de hierbas, el cultivo de frutales y todo tipo de productos de la tierra y por supuesto que son imprescindibles para ellos. Así los alquimistas van a formar parte de ese ejército de jardineros que va a traer Felipe II de los Países Bajos y que va a instalar en sus reales sitios. Ya os hablaré de algunos de los personajes porque es muy, muy, muy llamativo. En el Escorial tuvimos muchos flamencos trabajando aquí. Vamos a ver más adelante los productos utilizados, pero lo que debemos destacar son los dos centros fundamentales de la alquimia en la época de Felipe II. El Palacio de Aranjuez, en cuanto a la aportación de productos para la realización y la elaboración de los mismos, y luego el Escorial como el gran centro de investigación y elaboración que fue puntero en la ciencia de todo Occidente en esa época. En el Escorial también se cultivaron gran cantidad de plantas entre los cuadros del jardín. Lo que veis ahora en el Escorial es un jardín francés. Dentro del boj veréis boj.
Entonces no, entonces era un boj bajito y dentro de esos cuadros de boj se plantaban o bien plantas olorosas o aromáticas o medicinales y, y, y eran las que utilizaban los alquimistas. Fundamentalmente, como os decía en Aranjuez, porque claro, el Escorial, el clima es un poquito más duro y siempre costaba más. No obstante, como os decía, en esos cuadros del jardín, en el Escorial se hacía, como en todos los jardines flamencos, y en los nichos de los muros. Ya en el siglo XVI, como veis ahora en esos muros del estanque de los frailes, en los nichos, claro que lo veis desde el otro lado, tenéis que mirarlo desde el jardín de los frailes, mirando de frente hacia el estanque, ahí veis que hay naranjos. Esos naranjos que luego veis en los conciertos que ponemos decorando el patio de coches, pues esos naranjos están en el jardín de los frailes, se conservan perfectamente, aunque nieve, aunque hiele, y ya en el siglo XVI había naranjos y limoneros que daban naranjas y limones, como os decía, en el jardín de los frailes. Y luego en los sótanos de la botica. Yo no sé si habéis estado alguno de vosotros en los sótanos de la casa de la botica. Tiene unos espacios abovedados que vienen desde la escalera que entra del patio del jardín de los frailes desde abajo, y ahí se cultivaban o bien se secaban las plantas para luego utilizarlas en los destiladores, o bien se traían de Aranjuez y se dejaban en esas zonas para luego poder utilizarlas. Pero en el Escorial también hubo vamos a ser un poquito ya más cuidadosos y vamos a llamar lo que ellos llamaban un hortus philosophicus, que para los cristianos de ahora es un huerto filosofal, que decíamos, pues ellos lo llaman el hortus philosophicus, que estuvo aquí en la Botica Laurentina, y es un huerto de plantas medicinales. Se cultivaban plantas portadoras de supuestos principios medicinales, como el abrótano, el ajenjo, la artemisa, la érica, la gallumba, la malva, la salvia. Y con esto y otros productos elaboraban también el aqua vitae, que llamaban ellos, que en realidad es aguardiente. Supongo que estaría riquísimo, que los frailes se pondrían morados y que el rey también podría aprovechar de cierta manera. Pero el aqua vitae del Escorial se traía de las viñas jerónimas que tenían en el Quesigal, una finca que Felipe II había regalado a los monjes jerónimos y donde había viñas. Está por San Martín de Valdeiglesia, para hacer una idea, y ya sabéis que esa zona es más propensa a tener buenos caldos, y eso es importante. Después de ahí tenéis en la imagen una serie de plantas, son plantas del Escorial. Esas máquinas que veis existían como tales, fueron dibujadas así por Jan L'Hermite, del que os voy a hablar un poquito más adelante, que este señor, este flamenco, nos hizo unos dibujos fantásticos. Quiere decir que podríamos recuperar esta serie de aparatos gracias a los dibujos que nos hizo Jan L'Hermite y volverlos a la vida original de expresarlo como se hacía en un museo. Y fijaros el funcionamiento, las letras diseñadas y explicadas tal cual por Jan L'Hermite. Es un libro que está escrito en francés, que se recuperó hacia 1800 y pico, se hizo una edición, pero que en los años 70 se hizo una edición en castellano. Quizá está agotada, pero yo creo que iban a hacer una reedición. Es muy interesante para quien le interese este tema. Jan L'Hermite nos muestra un viaje y nos muestra varios reales sitios, y entre ellos nos muestra el Escorial, pero hace una descripción fantástica de los aparatos alquímicos. Gracias a eso puedo enseñaros esos dibujos del comienzo y esto después. Muy, muy, muy interesante. Y eso pues con esas plantas y con esas semillas que tenéis arriba se trituraban, y luego ahí tenéis vasos, los fuelles, los hornos, etcétera, etcétera, para utilizarlos en el Escorial.
Bueno, en 1562, Jean d'Olbec, Juan de Olbeque para los amigos, como decía, porque en España existía la costumbre de españolizar los nombres de todos los extranjeros que por aquí se dejaban ver. Dirige un memorial al rey Felipe II sobre los jardines de Aranjuez. Bien, este Juan de Olbeque, natural de Turnau, Flandes, fue el primer jardinero mayor de Aranjuez, superintendente del mismo y casero de palacio y destilador de aguas y aceites de flores y hierbas. Así lo definen. Clara es, por tanto, la estrecha relación entre jardineros y alquimistas, hasta el punto de que algunos de ellos lo eran a la par. Eran alquimistas y además jardineros del rey. Gómez de Tapia hace una égloga pastoril que nos da idea de los jardines flamencos de los reales sitios en el caso de Aranjuez. Aranjuez despuntó de una manera fundamental sus jardines ya en época de Felipe II, porque él quiso recrear los jardines flamencos e incluso esas umbrías que se pueden dar en los Países Bajos se recreaban en los jardines de Aranjuez por esos jardineros flamencos, y claro, el clima y el agua era el más apropiado. En el Escorial era un poquito más complicado hacerlo. Pero fijaros cómo nos describe esos jardines del Escorial. No es que sea una poesía maravillosa, pero sí que os da idea de lo que es. Y dice: el fresco suelo está de varias flores, blancas, rojas, azules, esmaltado, que aspiran 1000 suavísimos olores y ofrecen dulce asiento y blando estrado. Nunca paño turqués con 1000 colores de artífice industrioso variado, por más que en él su ingenio levantase, se vio que en tal belleza la igualase. Es decir, que ya los poetas de la época hablaban de esos jardines que había creado Felipe II. Si uno se detiene, no está mal como nos lo cuenta, pero sí que hemos visto cosas mejores en Quevedo. Bueno, estamos más o menos a la mitad, no sé el tiempo que llevamos. ¿Qué hora es? Que vea, no sé. Y 22. Tenemos que acabar sobre qué hora, que no recuerdo, no sea que me alargue en exceso, porque os voy a seguir hablando si os parece largo, me lo decís. Bien, no solo la influencia que el gusto del rey dejó en los gobernantes que le sucedieron, sino que otros miembros de la familia Habsburgo se vieron influidos por el rey y por quienes le rodeaban: arquitectos, jardineros, pintores, escultores y alquimistas. Así, el más conocido de los influenciados por Felipe II, por su corte, por la Universidad Española, fue sin duda el hijo de Maximiliano II. Maximiliano II, ya sabéis que está casado con una hermana de Felipe II, además es su cuñado y acabó siendo su suegro de su cuarta esposa. Bueno, pues su hijo Rodolfo, para separarle de los problemas calvinistas o protestantes que pudiesen influir en él, lo mandan a España, igual que mandaba a todos los hijos de Maximiliano, que tenían muchísimos, los mandaba a España a educarse en la Universidad de Alcalá o en la Universidad de Salamanca, y sobre todo estar con su tío Felipe en el Escorial, que los cuidaba muy bien. Y bueno, pues Rodolfo II, que es el que tenéis en la imagen, fijaros, con la misma cara que todos los Austrias, esa barbilla prominente, una gola muy bonita, y hay algunos cuadros, si buscáis a Rodolfo II en Google, con retratos muchísimo más feos. Yo eso he querido dejar un retrato que no le afee en exceso. Y bueno, pues este sobrino del rey, que se educó en la corte de Madrid, fue en un momento dado le definieron como el emperador de la cultura. Desde su amor al arte, que también influido por la gran colección de Felipe II, por la ciencia, por la historia natural, y gracias a esto le llegaron a llamar el emperador de los alquimistas. Es muy curioso, porque con a quien le guste la alquimia tiene que conocer a este señor, porque este señor fue uno de los del no va más. Si conocéis Praga, no sé si conocéis Praga, pues este señor, en un momento que le pilla al principio del reinado de su
más que reinado es imperio, porque él es emperador. Hay un pequeño terremoto y él manifiesta que le ha asustado mucho cómo se movía la tierra, coge y traslada la corte de Viena y se marcha a Praga. Y en el castillo de Praga, ese castillo tan bonito que tiene, allí hace una instalación alquímica fantástica. Un gran centro de ciencia y un centro cultural y científico y místico, el más importante de Europa ya. Desbanca al Escorial después de la muerte de Felipe II en cuanto a la alquimia y murió en el año 1612, para que os hagáis una idea. No obstante, 8 años antes dejó de ser emperador, no tuvo hijos y le sucedió un hermano suyo. Bueno, pues Rodolfo II, igual que Felipe II tuvo al Bosco en su ideario artístico, pues este tuvo un pintor que, al que nos guste la pintura renacentista, es muy, muy llamativo, que es el Arcimboldo. Ahora os enseñaré algunas de las pinturas del Arcimboldo, y que es sin duda el representante de lo extraño, lo sorprendente y lo exótico. Y entre su ejército de más de 200 alquimistas y científicos tuvo al gran matemático y astrónomo alemán Kepler, del que todos hemos oído hablar, pero para que os hagáis una idea de la importancia que tuvo el señor Rodolfo II. Bueno, aquí tenéis las pinturas del Arcimboldo. ¿Queréis algo natural? Pues natural. Frutas, raíces, árboles y este es el tipo de pintura y el pintor que le encanta a Rodolfo II. Fijaros lo que es la historia natural para él. Haceros una idea. Llamativo sin duda alguna. Y para mí, desde luego, también uno de los pintores favoritos junto con el Bosco. Me parece que su pintura es, sin duda, no deja a nadie indiferente. Eso está claro. Bueno, la verdad, perdonadme, me he desviado de Felipe II, así que después de ese felicísimo viaje por Europa, a su vuelta, ya no sale más de la península ibérica. Ya sabéis que estuvo 3 años en Lisboa, tras proclamarse rey de Portugal, y desde allí nos asombró con las cartas de sus hijas que nos hablan del aspecto más cariñoso del rey, el aspecto de lo que es Felipe II para la familia Augsburgo, y los envíos que hace al Escorial, que entre los envíos que hace cuando está en Lisboa es cuando le manda a sus hijas y a los frailes del monasterio el elefante y el rinoceronte y otras piezas importantísimas, porque Felipe II tiene una importantísima colección de historia natural. Si visitáis, no sé si habéis visitado en el colegio Afonso XII, el centro de ciencias que tiene, allí de Felipe II podéis ver las 2 mandíbulas de una ballena gigantesca que mandó traer Felipe II, la habían cogido en Valencia y mandó traerlas al monasterio para que viese la gente cómo era esa de una ballena. Pues bueno, esas están conservadas y metidas en unos enganches metálicos colgados en este Museo de Ciencias de los agustinos en el colegio Afonso XII. Bueno, el rey precisa dinero, oro, plata, metales preciosos. Lo que llegaba a América de las Indias Orientales de África no era suficiente para mantener este vasto imperio. Habíamos que pagar muchos préstamos, muchas soldadas y nunca nada era suficiente. Hemos visto por sus notas, la ya citada de Juan de Herrera, su poca esperanza en la transmutación de los metales, pero también en su correspondencia con Pedro del Hoyo, que fue su secretario real, las inversiones que la corona hacía para conseguir mejores resultados por medio de este arte y para obtener recursos y dar continuismo a su política. O sea que Felipe II no creía mucho en ello, pero por si sonaba la flauta, él invertía parte del oro y conseguía salvar la situación en la que se encontraba. Así se contrataron y apoyaron y empujaron a personajes que creían que la alquimia era el arte que pretendía hallar la piedra filosofal y la panacea universal. Fijaron en esos personajes de los que vamos a ir hablando a continuación. Uno de ellos lo hemos visto, Paracelso, pero iremos viendo otra serie de personajes. Estos grabados están en libros de alquimia en el Escorial.
Hay un libro que veréis luego realizado por un autor reciente en el que se recogen todos los libros de alquimia que hay en el monasterio. No sé si está agotado, es una edición y está editado como si fuese un libro antiguo, pero en él se recoge todo este material del que os estoy hablando y de mucho más de que no os hablaré porque yo soy simplemente un desconocedor prácticamente de este tema. Todos los alquimistas basaban sus deducciones en fuentes de autoridad. Hay que buscar esas fuentes de autoridad para ver de dónde venía exactamente. Y como decía que nosotros somos profanos, pues nos deja sorprendidos esta serie de personajes. Así teníamos a Paracelso, del que os hablaba antes, que era suizo, médico, y que, para que veáis la época en que vive, muere en 1548. Ahora inglés, un tal Ripley, muere en 1440 y también es otro de los insignes sobre los que se apoya toda esta búsqueda de la transmutación de los metales. El italiano Mattioli, vive en 1577 y fijaros que luego esa torre filosofal de la que os hablaba antes, algunas la llaman la Torre Mattioli, porque Mattioli hizo algo muy parecido y muchos la definen como tal. O sea, que es la que se montó en el Escorial, muchos dicen que es la Torre Mattioli, aunque él te llamen la Torre Filosofal. Y luego a alguien muchísimo más conocido, pero ya más o menos del que nos podemos creer más o menos, porque muchas veces los desmienten, y este sí que era español, era Ramón Llull. Raimundo Lulio, famoso, había fallecido en 1370, pero marca una parte importante de la alquimia, por lo menos en la atribución de muchos libros de alquimia a Raimundo Lulio, y otros lo descartan. Yo creo que los descartan en realidad es la nueva ola que quiere transformar a Raimundo Lulio en uno de los autores importantes para el pancatalanismo, ya que él era de las Islas Baleares. Bien, si hay una alquimia que me gustaría destacar, un alquimista que me gustaría destacar entre los que trajo Felipe II, es de ese que os he hablado antes, y que trabajó aquí en el monasterio, de Richard Stanislaus. Es un alquimista, traductor, poeta, historiador y médico que había nacido en Dublín. Estudió en el Colegio Universitario de Oxford y realizó la mayor parte de su trabajo en los Países Bajos, donde se le considera un gran médico. Bueno, se le considera un gran médico porque Felipe II recibe noticias de una serie de nobles y una serie de sus capitanes que dicen que este señor, Stanislaus, había curado de una manera sorprendente a una serie de nobles y a una serie de heridos en las distintas guerras. Entonces Felipe II dice, pues este tío no sé que haya inventado algo importante, algún método de curado, porque curaba igual una hernia que una herida de arcabuz o un pinchazo de una espada. Pero parece ser que era bastante conocido. Bien, en 1592 el Escorial se completa un nuevo laboratorio, porque ya os hablaré de ello arquitectónicamente, y entonces se traen oficiales extranjeros, entre ellos al Stan Hurst, que había trabajado ya para el rey, y a otros colegas conocidos como Frank Holbeck, George Fraye y un alemán, Antonio Kamengaiter. Estos, según nos explican, yo creo que es Sigüenza, y dice, vienen por mandato de su majestad en hacer ciertas curiosidades que se contienen en aquella parte de la filosofía natural que se dice química. Así que, bueno, pues ya sabéis qué es lo que están trabajando. Ahí tenéis lo que es la chimia, no la química que he dicho yo, la chemia. Pues ahí tenéis, del Escorial.
Chemia experimentalis. Ahí tenéis notas que se hacen al margen, porque se dedicaba a escribir y escribía por todas partes. Felipe II, yo creo que debe ser uno de los reyes que más ha dejado escrito, pero sobre todo en los libros, que nos tiene escritos por todos los lados. Uno de los libros que os decía que podéis ver en el Escorial, que tiene muchísimo interés. Abajo veis la fecha, 1700... quiera yo, parece 1704, 1709, no sé exactamente en qué acaba, 1702 abajo en cristiano ya, estaba leyendo los números romanos. Bien, el Stanhurst nos habla del doble objetivo de la alquimia. Por un lado, preparar medicamentos para los hombres, y por otro, transmutar metales. Por lo menos lo deja claro que los alquimistas es lo que tienen que hacer. Este es el objetivo de la botica del Escorial. Su labor era considerada alto secreto. Quiero decir que aquello tenía una vigilancia especial, era muy difícil acceder a esa zona y ya os digo que Felipe II apreciaba mucho a este señor. Lo visitaba con frecuencia en la botica y asistía a sus experimentos. Imaginaros, desde la habitación de Felipe II llegáis al fondo del patio del Jardín de los Frailes y a la izquierda una salida hacia el jardín de Felipe II, sale de su habitación, se recorre todo el Jardín de los Frailes, vamos a ir por fuera, luego por el interior es más complicado. Sale por el Jardín de los Frailes y llega hasta Convalecientes, y ahí, nada más entrar, es donde está. Bueno, pues esto, como este era un médico irregular que había estudiado incluso los cadáveres, por lo tanto era un médico no tradicional, los médicos tradicionales de Felipe II le tenían unas ganas que no podéis hacer ni idea. Y tenemos escritos en los que dice que no debe ir su majestad tanto a visitar a este señor, a ver cómo hace estos alquímicos, porque el rey se cansa y se fatiga y no está en edad de hacerlo. Todo porque no fuese ni a verle. Así que era un elemento cuidado. Estuvo, como os decía, 4 años dedicados en gran parte a enseñar a quienes trabajaban con él. Trabajaban con él alquimistas y también algunos frailes. Había el boticario mayor, normalmente era un fraile, y quienes trabajaban en cuanto al manejo de los medicamentos también. Después de 4 años, vuelve a Bruselas y el rey le concede una pensión. De todas maneras, siguió muy cercano a la corte ya y vive más tiempo que Felipe II. Se había casado 2 veces, como os decía, pero cuando muere su segunda esposa, de este Stanhurst, se hace benedictino. Y le gusta seguir trabajando estas cosas en uno de los conventos benedictinos en los Países Bajos. Cuando la infanta Isabel Clara Eugenia ocupa el puesto de reina gobernadora en los Países Bajos, llama a este alquimista, benedictino en este caso, que a quien había conocido en el Escorial, y le nombra su capellán. Así que fijaros lo cercano que sigue con la familia real, la familia española. José María López Piñero, en un artículo publicado en 1998 con motivo del centenario de la muerte del monarca, nos dice en relación a la terapéutica medicamentosa de la época que los seguidores del paracelsismo, encabezados por Diego de Santiago y Lorenzo Cózar, trabajaron en la mejor instalación técnica no solo de los reinos hispánicos, sino de la Europa de la época, que fue el gran laboratorio de destilación del Escorial. Diego de Santiago, que os acabo de citar, pasó su vida en el Escorial como alquimista y escribió en 1598 su Arte Separatoria. En 1598 es el año de la muerte de Felipe II, precisamente. Y es el más importante tratado de destilación de la época. Lorenzo de Cózar es más academicista, publicó Diálogos y es la cabeza de la ruptura de la terapéutica de Galeno con la terapéutica de Galeno. Fue catedrático de medicamentos químicos de la Universidad de Valencia, que era
la única cátedra que había de medicamentos químicos en la Europa del siglo XVI. Así que imaginaros lo que estaba de avanzada esta ciencia en España. Éramos los Estados Unidos de América en ese momento de pandemias y de investigación médica, el Escorial. Bueno, hemos hablado de la alquimia, hemos hablado de Felipe II y ahora vamos a hablar del Escorial, que es el último punto que nos falta. Porque, claro, que hay que saber dónde se hacían estos experimentos, dónde se mezclaban, destilaban e incluso se trataban estos productos elaborados. Sin duda, el centro alquímico más importante del mundo, como os decía, occidental, estaba en España y en el monasterio del Escorial. Cuando decayó el monasterio del Escorial, toma su relevo el monasterio de Silos. Es muy curioso y los frailes siguen a la cabeza de la investigación de este tipo de lo que es el movimiento alquímico. Y en el centro alquímico del Escorial se concentró fundamentalmente en la Casa de la Botica, como os decía, y aunque parecen inseparables los temas cuando hablamos de dependencias de la botica y de las dependencias hospitalarias, porque ya sabéis, bueno, ahí tenéis lo que es el convalecientes. Me he enterado de algunas cosas ahora cuando me he puesto a estudiar un poquito el tema por encargo de Pilar y claro, sí que me ha servido de alguna manera para conocer que, por ejemplo, este ángulo no está hecho a la vez. Primero se hace el lado derecho que veis y luego para cerrar el jardín se hace el izquierdo, pero años después, que parece que lo han hecho a continuación, pero no es así. Perdonad. Bueno, podemos decir que las primitivas enfermería y botica, proyectadas por Juan Bautista de Toledo en 1562, ocuparon el claustro de la enfermería y la torre de la botica. El claustro de la enfermería, para que os hagáis una idea, los que entráis, si alguna vez habéis entrado a visitar a alguno de los frailes en el convento, ese primer claustro que hay, ese es el donde está la portería, ahora ese es el claustro de la botica. Y la torre de la derecha, pasamos a la torre, la que vais a ver ahora, fijaros, esa es la botica, vista desde ahí, y esa torre que tenéis al fondo, esa es la torre de la botica. Pues la torre de la botica y el patio de la enfermería es donde originalmente, realizado por Juan Bautista de Toledo en 1562, es la parte donde se realizaban estas cosas. Incluso en esa época se hizo el Corredor del Sol, que es la primera parte del patio de convalecientes, esa primera parte que os digo que se hace. Pasados varios años, Felipe II le llamaba a ese trocito le llamaba el Corredor del Sol, donde siempre que os he explicado y os he llevado alguna vez allí o habéis ido con os explica donde ponían a los enfermos a tomar el sol porque allí se curaban más, tal y que cual, porque en esa parte sí que estuvieron porque es la primera que se hace. La otra se hace años después. Y la única variación que se hace posteriormente es la otra galería que cierra el jardín. Y ahora ya el ángulo se llama claustro de convalecientes completo. Bueno, don Agustín Bustamante, no sé si llegasteis a conocerle, don Agustín Bustamante García, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid y durante muchos años vecino de San Lorenzo del Escorial, que ha fallecido recientemente hace 1 año, 2 años. Con él y con mis compañeros Luis Arranz y Miguel Gómez, ya jubilado, recorrí, medí y nunca discutí con este señor sobre el monasterio del Escorial. Bien, realizó este señor, si queréis conocer el Escorial, realizó en 1994 el más importante trabajo sobre la construcción del monasterio. Trabajo que le llevó 10 años con 1 metro midiendo todo paso a paso. Os lo digo porque yo le ayudé mucho de esas zonas, soy estos compañeros. Lo tituló La 8ª maravilla del mundo. Está descatalogado, fijaros que es de 1990, pero recuerdo cuando murió y asistimos al entierro, su viuda nos dijo que se iba a reeditar el libro.
si alguno tenéis mucho interés en conocer el monasterio del Escorial, es un tochazo gordo, un trabajo exhaustivo y es muy, 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 muy interesante. Bueno, nos cuenta Agustín Bustamante, en lo relativo a este tema, que se trazó una nueva botica comenzando en mayo de 1585, acabándose en junio de 1590. En 1587 se acabó el pasadizo que une la botica con la compañía, que es el que tenéis en la foto, es el pasadizo, y no existen trazas del edificio, es llamativo. Juan de Herrera lo incluye en el 7º diseño, pero es de las zonas que no tenemos trazas, las trazas de Herrera. Es un edificio realizado alrededor de un patio cuadrado, el edificio de la botica, como os decía, si os miráis desde el interior, que tiene 5 vanos, con 2 pisos de arquería sobre pilares, un tejado a 2 aguas y guardillas, y es para Herrera un edificio con una estructura muy definida y distinta a cualquier otra parte del monasterio. Fijaros lo estilizadas que son, el remate que tienen arriba, que es completamente diferente, y por esas chimeneas, ¿sabéis dónde estaban los grandes destiladores? En las salas en que estaban situados. ¿Por qué? Tienen que tener salidas. En la parte de abajo tenemos otra serie de grandes chimeneas, grandes hornos, pero no tienen una chimenea distribuida de esa manera. Los corredores del patio son similares a los de los patinejos de palacio o los patios de servicio. Tienen 2 galerías con 5 vanos, arcos de medio punto sobre pilares y arriba hay balcones adintelados entre pilastras. Los techos son de madera. Kubler nos dice que el edificio se dedicaba a la preparación de medicamentos. Ya os digo que cada autor nos va dando una definición del sitio, pero tal y como os la define Agustín Bustamante, sin duda yo de las mejores que he visto. Fijaros, ahí tenéis de nuevo el libro de Jean Lermite, está escrito en francés, como os decía, que es la edición que yo tengo, pero podéis leer en castellano, aunque el texto está en francés, los productos que se utilizaban en el Escorial. Es muy curioso. Fijaros, ahí tenéis oro potable, esencia de vino, esencia de rosas, aceite de canela, aceite de resina, aceite... En el otro lado, solución de cobre, solución de plomo, sal de liantén, sal de cicoria, sal de melisa. Es muy curioso. Os lo recomiendo que nos guste el tema, es que es una cosa que llama mucho la atención. Bien, luego tenemos a otro personaje muy conocido por quienes hablan del Escorial, que es el doctor Almela. Parece que nos suena a muchos de ellos cuando hablan del doctor Almela, parece que vamos a bajar al hospital a ver a alguien que es médico aquí en el Escorial. Pues bueno, este médico sí era médico aquí en el Escorial, Juan Alonso de Almela, y nos describe la botica en 1594. Médico que trabajó en la obra del Escorial y nos dice que en los niveles inferiores hay, porque los otros nos han definido la parte de arriba, nos dice, hay 8 habitaciones en las que se hacían las mezclas para conseguir jarabes, jugos, infusiones y aceites, y otras 5 habitaciones en la planta baja para los alambiques y hornos en los que se destilaban jarabes y esencias. O sea, que entre lo que nos dice el señor Almela, que es médico y sabe de qué va, y los dibujos que nos ha hecho Jean Lermite, que no sabe de qué va, porque él era un soldado, pero que dibuja muy bien, pues nos podemos hacer una idea de qué era lo que había dentro y qué era lo que se estaba moviendo y luego qué es lo que se hacía entre la descripción de un médico, la descripción de un arquitecto y la descripción de un soldado que pasó por allí, pero que le debió llamar mucho la atención y que se puso a sacar unos rasguños, unos apuntes de ese tema. Bien, Juan Alonso de Almela escribe un manuscrito en 1594 titulado, os lo digo porque este sí que podéis encontrarlo, este podéis encontrarlo en las librerías, porque es una reedición no hace mucho tiempo, que se llama Descripción de la 8ª maravilla del mundo, que es la excelente y santa casa de San Lourenzo, el Real Monasterio de Frailes Jerónimos. Bien, en la parte superior se hallan los 2 alambiques de mayor tamaño, ese que os he enseñado antes, que está en la portada, dedicado uno a la destilación de los productos procedentes de las plantas y otro a la producción de agua destilada, 180 libras diarias. Algunos autores, como os decía antes, lo identifican como la Torre Mattioli. Tenía 20 pies de alto y el perímetro de 3 hombres agarrándolo con las manos así
3 hombres abrazados, era lo que ocupaba él. Él destilaba 100 esencias a la vez con el mismo horno. Estaba en esos saquitos, que lo veis ahí, esos saquitos se introducían las plantas, lo que quisieran, y entonces se destilaban las aguas de lo que querían, de rosas o de tantas otras cosas, como habéis visto en lo que el mismo Lermit nos explica en castellano. En la actualidad, en esta parte, la parte de arriba, se encuentra, os decía antes, el rectorado del Real Colegio Universidad María Cristina. Y en una de esas salas, aunque está ocupada por mesas, etcétera, etcétera, en el suelo están marcados los puntos donde apoyaban las patas de la torre filosofal. Tenía 8 patas y está marcada como tal. Eso que tenéis ahí es uno de los dibujos de Herrera, y esa es la esquina precisamente de Convalecientes. Aquí a continuación estaría la botica, perdonad. Os decía que en otra cámara pequeña hay alambiques de menor tamaño para la extracción de quintaesencias de plantas y compuestos. Bien, y ahora os voy a hablar un momentito de Jan Lermit, porque es un personaje al que a mí me ha gustado siempre mucho y que es muy, muy llamativo, porque es incluso el que nos hace el dibujo. Él diseñó la silla de Felipe II, esa que le veis sentado, que se abre de madera y que se estira la pierna para que pudiese ponerla, etcétera. Yo creo que tenemos una en lo que eran los antiguos museos abajo, en Museo de Arquitectura, teníamos una silla de esas. Y esa silla fue diseñada por Lermit. Bien, Lermit, como decía, dibuja y analiza lo que era la botica del Escorial. Es un personaje, como os decía, muy curioso. Describe el monasterio de San Lorenzo en mayo de 1597, o sea, quiere deciros un año antes de morir Felipe II, y este soldado flamenco, diseñador y cronista, nos cuenta el viaje del rey ya enfermo y nos describe de una manera muy particular el edificio, y por ende de la botica de una manera muy concreta en cuanto a los alambiques y destilatorios del edificio, con dibujos detallados de los mismos, el funcionamiento y utilización y los productos que se elaboraban. Como os decía, digno de ocuparse de él, que lo podréis encontrar buscando un poquito si os interesa esto. Bueno, después de que os he hablado de la botica, no hay duda que hay que hacer una referencia especial a la biblioteca. En cuanto al tema de la alquimia, tiene una riqueza de fondos increíble y alcanza tanto a la alquimia como a la botica. Existió en la botica una librería propia, la librería propia de la botica, de esos libros que luego se llevaron a la Biblioteca Real, y que tenía una encuadernación particular para la botica. Luego veréis por qué hacen una biblioteca especial. Con esto quieren distinguirlos del resto de los libros. Y así, los libros de la botica, en cada uno de ellos podíamos leer: soy de la botica de San Lorenzo del Real. O sea, que cuando cogías el libro, ahí estaba marcado, pues, soy de la botica de San Lorenzo del Real. Cada uno de los libros. Fijaros, esa reedición, Agustín Fernández Merino, que es el libro que veis a la derecha, ha hecho una especie de facsímil, hecho en publicación como de antiguo, pero en él podéis ver todos los libros que hay del Escorial. En el Escorial, de códices y libros de alquimia, chimia, metalurgia y botica. Es interesantísimo, interesantísimo. Y al lado tenéis, pues, en la biblioteca del Escorial, ese libro de Paracelso. Siempre fijaros en los márgenes, en esos libros encontraréis casi todos escritos marginalmente, o bien por bibliotecario, incluso por el rey, alguno de ellos, en que siempre pone notas marginales. Ahí tenéis notas, pues abajo tenéis una en Granada, 1638, porque, vamos, que lo utilizaban para notas. Ahora nos hubiesen matado, pero entonces el bibliotecario hacía lo que consideraba más adecuado. Bueno, el problema de los libros con esto casi vamos a acabar. El problema de los libros de la botica estuvo con el problema de la Inquisición. Carlos, perdóname, tienes que terminar, cielo. No, ya termino. Vale. Quiero decirles que tenemos que hablar del tema solamente de la Inquisición y de los expurgadores. Había frailes que expurgaban la biblioteca para ver qué libros podían
podían leerse y cuál había que tachar, lo que hubiese que tachar de ellos porque nos traían malas cosas para el EFE. Os iba a contar, que ya nos voy a contar, el por qué se expurgaban los libros de alquimia y por qué hay razones para lo mismo. Hombre, Pero fundamentalmente de por qué el Escorial se le dio un tratamiento especial. Nos dice el inquisidor, con esto me termino, el inquisidor general Sandoval. Y así damos licencia al religioso que ha hecho la boticario mayor, de dicho convento para que solo él y no otra persona alguna para los destiladores de las quintasencias y para otros usos de importancia pueda tener y aprovecharse de algunos libros. O sea que a ellos sí que les dejan utilizar los libros censurados y poder utilizarlo. Y podéis encontrar libros tan interesantísimos en la biblioteca como el de Konrad Gessner, que bueno, que fue a este tío no le crucificaron de milagro la Inquisición porque no le pilló, pero que sin embargo sus libros, el libro famoso Tesoro de los Remedios Secretos de Evónimo Filiatro, que no puso ni siquiera su nombre, lo podéis encontrar en la biblioteca. Termino. Y termino porque sí que quiero leeros esto. Hay un académico de la historia en 1927 que escribe un artículo, le piden un artículo como el que me has pedido tú a mí, sobre Felipe II y la alquimia. Entonces no le gustaba nada el tema que le habían dado porque dice que de Felipe II se podían hablar muchísimas cosas. Y van y le dicen que le hable de la alquimia. Yo me he entretenido, lo he leído y absolutamente he quedado defraudado por el tratamiento. Se le ve que el señor no le interesaba para nada el tema. Pero ¿qué me ha hecho leer esto? Pues que he encontrado a una señora del Renacimiento que se llamaba Victoria Colonna, marquesa de Pescara. ¿Quién era de La Rioja? ¿De Logroño teníamos por aquí? Teníamos a alguien de Logroño, hemos dicho, ¿no? Bueno, pues si te acercas a la catedral, hay un cuadro de Miguel Ángel, en la parte de atrás, que representa a María Magdalena ante Cristo. Bueno, pues la María Magdalena que tienes ahí es Victoria Colonna, que la retrata en ese como María Magdalena. Y esta señora era una poetisa. Y nos habla de algo que es en lo que acaba la alquimia en el Escorial, con lo que termino. Hace una mezcla de la alquimia transmutadora de metales con la fe de Cristo y dice: correte a Cristo la quivera pietra, il piombo dell'error nostro converte, col sol de la sua gracia in oro eterno. Os traduzco para los no italianos. Corre hacia Cristo, la verdadera piedra. El plomo de nuestro error convierte con el sol de su gracia en oro eterno. Y con esto terminamos la de hoy.